Esto es Descifrando China. Una conversación para intentar comprender la China de hoy. Economía, política, ciencia o historia. Queremos conocer qué está ocurriendo en uno de los países que definen el orden global de este siglo. Este podcast está producido por la Fundación Consejo España-China, la principal institución española de diplomacia pública dedicada a China. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Descifrando China, el podcast de la Fundación Consejo España-China. Soy Jesús Gámez. La palabra bárbaro hunde sus raíces en la antigua Grecia. Era el vocablo con el que los habitantes de la península ática denominaban a los extranjeros, a las gentes que no dominaban la cultura y el habla griegas. Es una palabra que en su acepción original indicaba extrañeza e ignorancia. Designaba a personas que venían de lejos, de las que no se sabía ni comprendía gran cosa. Se desconocían sus intenciones, que bien podían ser aviesas. En torno a ese concepto, quizás menos peyorativo que la connotación que la palabra bárbaro tiene en la actualidad, se construye un nuevo libro que se propone explicar la China de hoy. Lo firma Félix Valdivieso, director del IE China Center, y se titula China para los nuevos bárbaros, 100 ideas para comprender este país. Félix, docente, graduado en estudios de Asia Oriental y escritor, se propone explicar algunas nociones sobre la China de ayer y de hoy en el convencimiento no solo de que existe una flagrante falta de información en Occidente, sino de que no nos podemos permitir este desconocimiento, en un momento de reordenación de los equilibrios globales hacia Asia. Félix, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy en Descifrando China. Buenos días, un placer estar aquí y muchas gracias por la labor que hacen de divulgación y de comprensión de nuestro país y también de China y de los países de Asia. Me gustaría empezar con una pregunta por el peculiar título del libro. ¿Quiénes son los nuevos bárbaros de los que hablas? ¿Y por qué has utilizado este concepto como hilo conductor de las 100 ideas que componen tu obra? A ver, los bárbaros yo creo que siempre somos todos. Somos bárbaros porque no conocemos a los que están allende nuestra frontera. Y creo que es así porque básicamente estamos solos en el mundo y somos animales grupales, sociales. Entonces, nuestra identidad solo, digamos, se forja en el grupo y en oposición a otros grupos. Y por eso es tan común el que los grupos se rechacen para precisamente cohesionarse. Se cohesionan internamente por una serie de cosas que ellos crean y se cohesionan internamente también en oposición a lo externo. Si quieres, ahí podríamos hablar, no sé, de cuáles son para mí los 3 factores por los cuales se cohesiona el grupo y por los cuales el grupo pervive, busca su subsistencia, ¿no? Hablas de grupos, de naciones, de... De todo tipo de grupos, es decir, de humanos, y los humanos se agrupan en diferentes, pues desde, digamos, entre sexos, ¿no? Uno tienes ahí para que se mantenga la especie. No pueden vivir solos porque somos gregarios, con lo cual se agrupa por raza o por los animales por, ¿no?, tipo de animal. Luego, pues, todo tipo de asociaciones. La misma, por ejemplo, la Fundación Consejo España-China es una agrupación de intereses patrocinado por empresas que tienen el mismo interés en China o en los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y eso se hace simplemente para pervivir. Y yo eso lo defino como que hacemos 3 piruetas, digamos. Una pirueta es la pirueta tribal, la segunda pirueta sería la religiosa y una tercera que sería la de clase. La tribal es esa, nos juntamos con nuestros semejantes, los españoles con los españoles, los chinos con los chinos, y de ahí para arriba y de ahí para abajo, ¿no? Todo lo que ataque o todo lo que parezca que puede, ¿cómo decirte?, difuminar la tribu, produce un rechazo y requiere un alto grado de comprensión el aceptar que venga a nuestra tribu otro tipo de
gente con otro tipo de costumbres, otro tipo de religión. No sé si me explico bien. ¿Y esta dinámica dirías que sigue teniendo sentido, que sigue estando vigente en 2024, un mundo mucho más globalizado, con mucha más información disponible de la que tenían las personas que acuñaron la palabra bárbaro en la Grecia antigua? Yo creo que por mucho que tengamos un móvil en la mano, la inteligencia artificial a nuestra disposición, creo que esto no ha cambiado, yo me atrevería a decir, ni un ápice. No creo que hayamos progresado mucho. O sea, a ver, hemos progresado, pero te quiero decir, no con Pero la... siguen estas pulsiones siguen estas de pulsiones, grupo presentes. lo has dicho bien, siguen estas pulsiones. Y por eso tenemos los conflictos que tenemos, ¿no? Es decir, por ejemplo, vamos a ir a algunas cosas más concretas. Yo creo que Francia, por ejemplo, que acaba de tener las elecciones, bueno, pues en la sociedad francesa hay una cierta ruptura social por diferentes causas, desde luego. Hay desniveles económicos, pero también hay un profundo conflicto social en Francia, producido por incorporación de pueblo nuevo, digamos, de gente que ha ido a trabajar a Francia y que tienen problemas de integración. Si lo pasamos a España, yo creo que España tiene una emigración que no llegan al nivel que llega en otros países europeos y todavía, es importante el adverbio, todavía no tenemos ese tipo de problemas, aunque en algunos casos empieza a surgir, ¿no? Se oye, pues, yo soy mitad ecuatoriano, o sea, mitad ecuatoriano y mitad español canario, y en Canarias llamamos guacamayos a los sudamericanos, o nos llaman, pero más cariñosamente que en España, o sea, que en España, que en el resto de la península. Se oye mucho, por ejemplo, de las bandas latinas, ¿no? Es una cosa que no existía antes aquí en España, ese problema, y los conflictos, o conflictos con inmigrantes, no sé, en el sur, ¿no? En Andalucía, porque hay concentración de poblaciones. Y lo que produce los problemas, los roces, son las concentraciones. Una persona, dos personas diferentes, no importa, pero si son muchos, sí que entra en conflicto con, digamos, lo local, ¿no? Pero como un tema defensivo. Creo que hay que aceptar lo que es la dinámica de supervivencia innata que tenemos. Y lo que hay que saber es lidiar con ella. Félix, Eh, pues tras esta introducción sobre los motivos o los porqués del uso de la palabra bárbaro para articular el libro, eh, comentar a quienes nos estén escuchando que China y los nuevos bárbaros se compone de 100 capítulos, 100 ideas con las que te propones la tarea un tanto titánica de explicar China o de ayudar a entenderlo. ¿Por qué has elegido esta estructura y en general qué se encuentra el lector que se acerque al libro? Bueno, partiendo de ese concepto de bárbaros, que yo creo que, si me permites, cuando se utiliza aparece una sola vez y por primera vez, y por eso es un ápax, en la Ilíada de Homero, y Homero lo refiere a un pueblo, y dice de ellos que son barbarofonon, es decir, que hablan, no sabe digamos, la crítica, si es exactamente, o se discute, no sé si es exactamente porque hablaban el griego con un acento extranjero o porque hablaban una lengua que para los oídos griegos era algo cacofónico, ¿de acuerdo? O sea, bar, y ahí le ponen. Pero es que esa lógica lingüística se produce en, en otros lados, ¿no? Por ejemplo, tenemos ese conflicto entre Latinoamérica y España y se dice que los españoles son colonialistas, y en fin, lo que sea. Pero los mismos aztecas llamaban a pueblos adyacentes popolucas, de pol, con esa misma cacofonía barbar, porque no entendían la lengua que hablaban. La lógica detrás es la misma, por lo cual ese concepto de bárbaro es importante en el sentido de que siempre es para designar una cierta diferencia y un cierto rechazo. Los chinos no tenían en esas épocas, cuando se crea ese concepto, una única palabra para designar, tenían varias. Y los llamaban Rong o Ti o Man o I.
4 tipos de, digamos, de bárbaros diferentes. No tenían una palabra que designara completa o genéricamente a todos ellos, sino que los distinguían por zonas geográficas. Hablamos un poco de las tribus, tanto esteparias, que Sí, rodeaban la China imperial, ¿no? sí. Sí, exactamente. De eso, pero que existía en todos lados, ¿no? Porque en Europa era lo mismo. Y en África también. Y en América, pues cada pueblo estaba rodeado de culturas, o digamos de bárbaros, que no comulgaban con una serie de creencias, de prácticas o de leyes, ¿no? Que se consideraban diferentes y por tanto se rechazaba. Yo creo que es muy importante entender que somos en cuanto nos oponemos. Que traducido al lenguaje informático es el 010101. Es Sí. importante entenderlo, ¿no? Eh, para, no sé, analizar y dar soluciones a las cosas que nos ocurren. En cuanto a lo que decías, perdona, que un poco me he ido, de la estructura del libro, ¿no? Bueno, esto básicamente la idea es, creo que se conocen muchas cosas de China desde el punto de vista de su potencia militar y económica, es la segunda potencia en todos esos sentidos, es lo que se llama el poder duro, y el poder blando, que es el conjunto de valores que hacen atractivo a un país, que hace que lo tengas en la cabeza y que te sea simpático y que quieras comprar cosas de ese país, que se llama el poder blando. Creo que tiene un poder blando comparado con el de Estados Unidos, con el Hollywood de Estados Unidos, mucho menor, ¿no? Por ejemplo, la película Top Gun, ¿no? Top Gun, pues es una película de lanzamiento mundial. Los chinos en marzo 23 sacan una película muy parecida y que se llamaba Nacido para volar. Bueno, pues no tiene la repercusión que tiene el cine americano. Su poder blando, yo creo que está, a pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno chino, eh, es menor que el de los Estados Unidos. Y eso se traduce a lo mejor en menos ventas de los productos. Pero bueno, está creciendo continuamente y yo creo que eso lo vamos a ver que crezca, ¿no? Quería Y preguntarte por el poder blando. Es una de las ideas en las que más incides en el sí, libro. Y hablabas ahora mismo de Estados Unidos, que todos sí, entendemos que es un poco el patrón oro de la proyección de poder blando en el siglo XX y en lo que llevamos de siglo XXI. Pero incluso sí, comparando con otros países del entorno asiático como Corea del Sur o Japón, sí. tengo la sensación de que China todavía no es capaz de proyectar poder blando de la manera en la que estos dos países sí lo han hecho. Japón, especialmente en los 80, 90, primeros 2000 con el manga, o Corea del Sur en los últimos años con el K-pop, por poner dos ejemplos que se me vienen a la cabeza. Sí. No sé si, primero, si estás de acuerdo con esta apreciación y segundo, ¿por qué crees que ocurriría esto? Bueno, a ver, así a bote pronto diría que los japoneses y los coreanos son unos crack en este tema, ¿de acuerdo? También es cierto que están desprovistos de lo que, digamos, es más áspero en estos poderes que estamos hablando, el duro y el militar. El duro, perdón, en cuanto al duro, pues Japón pues, fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, su ejército se disminuyó casi al cero, con lo cual ha hecho un esfuerzo muy grande en vender productos, en proyectar su cultura, como tú has mencionado, el manga. Corea ha hecho lo mismo. Y es curioso el caso de Corea porque lo que se llama la ola coreana, que es una estrategia perfectamente diseñada por el gobierno coreano a lo largo de los años, eh, para incidir, digamos, o para vender productos industriales, culturales, esa ola coreana tiene un nombre que se conoce internacionalmente como Hallyu, ¿no? En inglés, Hallyu. Hallyu es Hallyu, pero Hallyu viene de Hanliu. Han es Corea
en chino y liu es como corriente. Bien, pues Han Liu es la palabra china. Lo lógico es que fueron los chinos los que los primero detectaron que había esa ola coreana y que la nombraron como tal. Lo lógico es que esa palabra es la que hubiese pasado al lenguaje internacional como tantas otras cosas que hay, ¿no? De que se aceptan que son, ¿cómo se llama? Estándar, aunque no sean de la lengua materna. Pero la palabra que se utiliza no es esa, sino la que se utiliza es Hallyu, que es una pequeña corrupción de la palabra china, que es la corrupción, digamos, coreana. A través del poder blando que tiene Corea, ha conseguido que esa palabra haya sido reconocida en el diccionario de Oxford. Y es el único país, creo que fue el año pasado, el anterior, del 22, que de una tacada le aceptaron en el diccionario de Oxford, en el Oxford Dictionary, 26 palabras, entre ellas esa, Hallyu, o K-pop, que lo mencionabas antes, ¿no? Y bueno, pues eso para contestar a tu pregunta, Japón y Corea del Sur lo hacen muy bien en lo que es poder blando. Y así están vendiendo tantos productos culturales suyos, ¿no? Eh, ¿Y por qué China no lo hace de momento también? Bueno, esto, ahí hay diferentes opiniones, digamos. Eh, China tiene algunas cosas que quizás no permean bien o que son difíciles de digerir a nivel internacional. Yo creo que aquí, si lo comparamos con los Estados Unidos, y yo creo que es interesante comparar con los Estados Unidos, creo que estas dos grandes potencias, estos grandes poderes, eh, han pecado no sé, yo diría en algún momento de estar demasiado centrados en sí mismos. Por ejemplo, con el tema de la pandemia, no puede ser que los Estados Unidos decida retirarse de la Organización Mundial de la Salud. En medio de la pandemia, que era una cosa que afectaba al mundo entero. Cuando es una institución que precisamente lo que intenta es bueno, pues solucionar el problema que teníamos, ¿no? En la medida que sea, X. Y China, exactamente lo mismo, no contribuyó a difundir los datos sobre la pandemia que tenía en la era de la transparencia. Yo creo que el poder blando de los Estados sufrió mucho ahí y el de China también. Siguiendo con la comparación, yo creo que si nos retrotraemos al 2001, creo que la caída de las Torres Gemelas fue atroz, fue un shock mundial, pero creo que el comportamiento de los Estados Unidos posterior a el atentado, creo que en esa reacción cometió, digamos, algunas o realizó algunas acciones que estuvieron fuera de lo que sería la legalidad internacional y sufrió su poder blando, decir, ese atractivo que tenía el pasaporte azul, que tenía Hollywood, pues se ha ido mermando. Creo que, por ejemplo, comparando otra vez, ¿no? Creo que China quizás en el tema de Rusia es difícil, lo quiere solucionar China, pero tiene una posición un tanto quizás excesivamente neutral, si se puede decir eso, para el común de la comunidad internacional, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que no son, ¿cómo decir?, buenas para el poder blando, ¿no? Que intenta ser un poder, digamos, como la energía, ¿no? Poder limpio. El poder económico y el poder militar es más difícil de vender, ¿no? Y tras este repaso del estado de la cuestión, ¿cómo ves el futuro?
en este sentido? ¿Crees que en los próximos años, en las próximas décadas, China logrará proyectar influencia blanda de la manera en la que lo ha venido haciendo Estados Unidos? O los otros dos ejemplos que citábamos, Japón y Corea del Sur. Sí, o sea, yo soy un firme, ¿cómo se llama? Creyente eh, en, en el progreso, aunque la historia nos dé pruebas de que no necesariamente avanzamos en el tiempo y avanzamos en el progreso, sino que podemos retroceder. Gramsci decía, hablaba de lo del el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, ¿no? O sea, el pesimismo ese de, o sea, que era pesimista él por inteligencia y optimista por voluntad. Entonces, creo que debemos hacer ese esfuerzo. Las dificultades son innúmeras, pero creo que tenemos que mantener una mirada alta y una visión para intentar mejorar las cosas. Entonces, la respuesta yo creo que es que sí, que el poder de China solo puede aumentar. Es decir, ¿por qué? Por ejemplo, yo creo que se ha producido un cambio de paradigma en lo que son, eh, a ver, ¿cómo decirte? Lo que puede ser considerado cultura, que es el corazón del poder blando. Yo creo que la tecnología en sí forma parte hoy en día, así, contraintuitivamente, del poder blando, porque es que todo el mundo tiene la tecnología en la mano con su teléfono, con su ordenador. Y esos productos, por ejemplo, pues muchos productos son chinos. Es imposible no acercarse, no querer a China cuando está produciendo gadgets o productos tecnológicos que son de uso diario, ¿no? Estamos hablando de los ordenadores, pero también, por ejemplo, podríamos hablar de los electrodomésticos. Haier es la primera empresa eh, del mundo en todo lo que son electrodomésticos, ¿no? Los tienes en casa. Entonces, la familiaridad con la que aproximas a la cultura a través de esos, no, la cultura, a China, perdón, a través de esos productos, creo que va a cambiar mucho las cosas, ¿no? Nos hace más afines antes no se oía de China más que para otras cosas y ahora la tienes presente en el día a día, ¿no? Y yo creo que eso solo puede aumentar. El libro se compone de 10 bloques, Ujú. 10 grandes líneas temáticas y aproximarnos a todas ellas excedería la longitud Sí. de esta conversación, pero sí que me gustaría que nos detuviéramos en algunos grandes temas y Ujú. reflexionáramos sobre esto que comentabas del optimismo versus pesimismo. Uno de los bloques temáticos es el que titulas Economía y Gestión, pertinente Sí. en esta charla, siendo como eres director del China Center de iUniversity. Ujú. ¿Crees que el motor económico chino se ha gripado, como dice mucha gente o como parecen indicar quizás algunos datos del último año, muchas informaciones en medios de comunicación, análisis en universidades, en think tanks, apuntan a un cierto agotamiento del modelo económico chino? ¿Cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo? Bueno, lo primero habría que decir, yo creo que la economía es cíclica, es decir, sube y baja, ¿no? China lo que pasa es que nos tenía acostumbrados a crecimientos, primero de 2 dígitos, posteriormente eso pasó a crecimientos de 1 dígito, todavía envidiabilísimos por parte de los países más desarrollados, porque estaban, mientras ella crecía con 1 dígito al 7, al 8, al 6, los crecimientos de Estados Unidos o del resto de los países occidentales, pues estaban entre el 1,5 y el 3,5 o 4, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que diría a este respecto es que China, la economía china ha madurado y que afronta problemas de economías maduras donde el crecimiento es más duro. La parte alta de la pirámide es más... en la parte alta de la pirámide es mucho más difícil progresar que si uno está muy abajo. Eh, entonces, pues la economía china tiene algunos problemas
como tienen otros problemas, otras economías. Bueno, pues el sector del real estate ha sufrido una crisis. Bueno, también la sufrió los Estados Unidos en el 2008, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que diría en cuanto respecto a la economía china es que cuando Estados Unidos tiene una crisis, y yo he ido a Estados Unidos en momentos de crisis, lo que se nota es que tiene los resortes para salir de la crisis. Cuando estuve recientemente en China, me pasó exactamente lo mismo. La fuerza y la vitalidad que se ve en la sociedad es la de que si hay algunos problemas, tienen los resortes para salir de ellos. Eso no quiere decir que no tengan que afrontar problemas económicos. No sé si te he contestado a tu pregunta. ¿Qué China te has encontrado cuando has ido recientemente? ¿Qué te ha sorprendido en este sentido, en lo económico, por no salirnos del tema que estamos hablando ahora? Bueno, pues, o sea, cuando uno va a un país extranjero, le llama la atención cómo circula la gente, qué coches hay, qué edificios hay, qué tiendas hay. Bueno, pues en ese sentido, todo, nada que no pudiese encontrar aquí y encima 10 veces mayor, ¿no? Una vitalidad, de una rapidez, sí, de una sociedad que se ve que está creciendo. Esto se refleja también, si quieres, en la parte cultural, en que yo creo que de las propuestas culturales más grandes que hay en el mundo ahora se están produciendo en la sociedad china, tanto lo que es artísticamente como también en propuestas sociales. Es decir, lo que pasaba antes, que era Estados Unidos quien marcaba los modelos sociales, yo creo que muchos ahora, o están empezando muchos, a venir de China. Y yo creo que ahí solamente, otra vez, solamente puede crecer. ¿Mm? ¿A qué te refieres? ¿Podrías ilustrar esto que dices con algún ejemplo? Sí, es decir, por ejemplo, la cultura del trabajo que tiene China, que la ha hecho progresar tanto, le llevaba a hablar del 966, ¿no? Que son las horas que trabajan los chinos, es decir, trabajan, entran a las 9, salen a las 6, 6 días a la semana. ¿Eh? Eh, Eso está cambiando porque la gente quiere, o las clases, digamos que más emprendedoras y que tienen mayor poder adquisitivo, están buscando también mayor ocio, ¿no? Y, ¿qué ocurre con eso? Hablan, por ejemplo, de lo que se llama el Neichuan, que es como, digamos, como la espiral que, esa espiral de competitividad que lleva a estar todo el rato activos, ha creado una especie de movimiento en los cuales están buscando vías alternativas a la sociedad de consumo que han creado, que es muy paralela a la nuestra. Y bueno, pues, ¿cómo decirte? Eso lleva a que las formas de ocio que quiere esa sociedad son diferentes, marcan ritmos de trabajo. Esto que estamos viendo del teletrabajo, pues eso en China se está produciendo o se ha producido antes de lo que se está pasando aquí. No sé, cambios que están por venir y están por ver, diría yo. Por seguir hablando de economía y gestión, ¿crees que la manera de hacer negocios en China es muy diferente aún hoy a la que tenemos en Occidente, o la globalización ha homogeneizado estos usos y costumbres en Mm. el entorno empresarial? Bueno, aquí, otra vez, los conceptos de gestión, normalmente, y bueno, todavía pasa, siguen viniendo de los Estados Unidos,
también han venido de Japón. Acuérdate de Toyota con la creación del Just in Time, ¿no? Que fue un concepto que revolucionó el mundo de la automoción. De China están empezando a venir, como bien movimientos sociales, están empezando también a venir, digamos, prácticas de gestión diferentes porque crean negocios de manera diferente, ¿no? Esa empresa a la que he nombrado antes, Haier, el fundador de Haier ha creado un concepto de gestión que tiene bastante, que ha sido bastante o completamente exitoso con Haier y que ciertas compañías están copiando y se está estudiando el concepto que se llama Rentan-GI, que es una especie de... El REN es las personas, los clientes, el TAN es la empresa y el GI es digamos, como la fusión. Una fusión de los empleados de la empresa con el usuario, por el cual el empleado de la empresa tiene que estar completamente en comunión con los usuarios para ver exactamente qué es lo que los usuarios quieren y sacar los productos que cubran exactamente las necesidades de los usuarios. Se aplica luego, por ejemplo, cuando Haier ha comprado otras empresas en otros países, en vez de poblar esa empresa comprada con personal, digamos, de la matriz, no, los dejan tal cual están y que se autogestionen con esa filosofía del Rentan-GI que sí que les intentan inculcar para que esa empresa comprada salga adelante. Entonces, creo que no es que cambien o que las prácticas de gestión sean completamente diferentes, sino que se crean nuevos conceptos que pueden ser replicados en otros países, como fueron replicados los conceptos de gestión americanos o japoneses, ¿no? Félix, también me gustaría que nos detuviéramos en otro de los grandes bloques del libro, el dedicado a la ciencia y la tecnología. En un momento en el que el mundo se está terminando de dar cuenta de la potencia científica en la que ya se ha convertido China en Sí, cuestiones como la inteligencia artificial o los coches eléctricos, por poner dos ejemplos muy significativos y también muy relevantes. ¿Qué consecuencias crees que tendrá para el orden global esta tendencia? ¿Vislumbras un futuro de colaboración o de confrontación entre grandes bloques o algo intermedio? bueno, a ver, lo primero es decir que la incorporación de China al mundo de la ciencia, digamos, es absoluta, ¿no? Es el país actualmente que más patentes registra, con lo cual la actividad científica detrás de esa producción o de ese registro de patentes es inmensa. Las universidades chinas están dentro de las primeras del mundo. Tienes el ranking de universidades, el de Chaotong, ¿no? De la Universidad de Shanghai, que se publica todos los años y ahí figuran. Pero bueno, aparte de que figuren en ese ranking, se ve en la producción tecnológica. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial, bueno, es sido una compañía americana la que ha sido la más disruptiva en ese sentido, pero las chinas están justo detrás. Están justo detrás. Tiene China con la inteligencia artificial a lo mejor algún problema de apertura de los sistemas de inteligencia artificial dentro del país, porque la inteligencia artificial aprende con el uso y con el trato de todos los temas posibles. Pero bueno, me imagino que eso lo solucionarán. En cuanto a lo de la confrontación, o me decías confrontación o colaboración, ¿no? Que Que se si suele, se vislumbraba suele, se un suele hablar futuro. de esta dicotomía, sobre todo cuando hablamos de China y Estados Unidos. Sí, En ciencia y tecnología vemos que, por un lado, existe esa necesidad de colaboración, por el sí, sí. otro, hay Sí, cierta sí. desconfianza, cierto recelo. ¿Por dónde crees tú que irán los tiros? Sí, a ver, esto, si uno pone las luces largas con perspectiva, los periodos históricos
se podrían dividir en periodos en los que hay, digamos, un espíritu internacional de colaboración, de querer progresar conjuntamente, y hay otros momentos en la historia en los que se produce lo contrario, hay una regresión. Bueno, esto yo claramente creo que hemos entrado en un periodo como de regresión proteccionista por todos los países. Es decir, el America First es claramente un mirarse para adentro, ¿no? En China yo creo que también se ha producido ese mismo fenómeno, un mirarse para adentro. Vislumbro efectivamente un periodo, estos años que vienen, difícil, como se ha producido otras veces, de confrontación, pero que nos tenemos que dar cuenta que estamos en el mismo planeta, que nos importan los mismos problemas, a los cuales quizás tengamos una perspectiva diferente para afrontar, pero que son los mismos, ¿no? Tenemos la degradación ecológica o la degradación del planeta. No sé, tenemos una serie de problemas que yo creo que no podemos afrontar desde el punto de vista estatal o nacional, que son necesarias más que nunca el revitalizar las instituciones internacionales. Habiendo dicho eso, por lo que estoy diciendo, digamos que tengo una visión un poco pesimista, pero que no nos queda otra que trabajar conjuntamente por mucho que nos cueste, ¿no? Félix, hemos hablado de varias cuestiones que repasas en el libro. Hemos hablado de poder blando, de economía, de gestión, de ciencia y tecnología. Hay otros bloques pero que se nos escapan un poco a la longitud de esta conversación. Sí me gustaría concluir con un par de preguntas generales. Sobre el libro planea la idea de que en Occidente no se entiende del todo bien a China. ¿Qué crees que podemos hacer para paliar este desconocimiento, aparte de publicar libros? Bueno, esto, eh, ¿cómo se llama? Pues mira, utilizando a los mismos chinos, sabes que ellos son muy proverbiales. La lengua china es de las pocas lenguas que tienen tanta antigüedad, ¿no? El griego, estaría el griego y alguna más por ahí perdida, si es que la hay. Tienen un proverbio que es, ¿cómo es? Huo dao lao, xue dao lao. O sea, vivir hasta la vejez, estudiar o aprender hasta la vejez. Entonces, con respecto a China y con respecto a cualquier cosa, yo creo que es fundamental que sigamos intentando autoeducarnos o autodesasnarnos, ¿no? Porque normalmente conocemos lo más cercano y nos cuesta mucho salir de ahí. Lógicamente también, lógicamente, porque uno sobrevive en el entorno que tiene alrededor, pero como el mundo está globalizado, interactúa internacionalmente, creo que es fundamental que sigamos entendiendo e intentando acomodarnos a este ascenso de China que está en todos sitios. Y me gustaría concluir la conversación con una última pregunta. Hemos hablado a lo largo de esta charla de China como los nuevos bárbaros de Occidente, pero dándole la vuelta, ¿somos nosotros los bárbaros de China? ¿Nos entienden bien? ¿Nos comprenden bien? A ver, yo creo que del mismo pecado que pecamos nosotros, pecan ellos, básicamente porque pertenecemos o tenemos la misma naturaleza, ¿de acuerdo? Simplemente lo que pasa es que el título del libro quiere reflejar la ignorancia simplemente de unos. Es decir, China para los nuevos bárbaros, los bárbaros somos en este caso digamos, los europeos, porque vivimos en España, pero vamos que del otro lado también, que si quieres podríamos ir a la cita bíblica, ¿no? Que tire la primera piedra quien esté libre de pecado, ¿no?
Entonces, ¿crees que este desconocimiento es mutuo? Sí, es mutuo porque somos humanos y el conocimiento humano es falible y se harta de como dicen los chinos, ¿sabes? El refrán dicen, a ver, Shan Tian Hai Li, es decir, nos hartamos de ofender al cielo, a los dioses, o de herir a los dioses y de ofender a la razón, o al revés, de ofender a los dioses y de herir la razón. Nos hartamos de hacer eso, ¿no? Eso es un refrán chino, pero que se podría aplicar aquí perfectamente, ¿no? Tanto que se dice que los chinos no tienen religión, las referencias al cielo en China son siempre muy recurrentes. Ya puedes discutir ahí si eso es más o menos religioso, ¿no? Pero hablan del cielo. Félix Valdivieso es director del IE China Center, es escritor, autor de China para los nuevos bárbaros, un libro, un manual, si me lo permite, para comprender la China de hoy a través de 100 ideas. Félix, muchas gracias por acompañarnos hoy en este podcast en Descifrando China. A ti, muchísimas gracias. A ti y también a la Fundación Consejo España-China por darme esta oportunidad. Puedes seguir la actividad de la Fundación Consejo España-China en www.spain-china-foundation.org, suscribiéndote a nuestra newsletter o a través de nuestros perfiles en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram y nuestro canal en YouTube.